Muy buenos días y feliz sábado. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y me gustaría introducir con la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con el dolor? Últimamente he estado conviviendo mucho con personas porque pues bueno, esa es mi parte de mi profesión y a pesar de que no soy psicóloga, em, pues me enfrento día con día con las problemáticas que viven las personas, ¿no? Con experiencias muy dolorosas, con situaciones que se están viviendo cada vez con más frecuencia y que me hacen estar pues todos los días conviviendo con el dolor. Em, yo creo que podemos voltear hacia el mundo, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de relaciones con personas y ver que el mundo está sufriendo y que hay mucho dolor. Y entonces, al enfrentarme con esto día con día, pues me surge esta pregunta: ¿qué hacemos con el dolor? Aunque ese dolor no sea de nuestra propia experiencia, sino el de otras personas, ¿cómo es que reaccionamos ante el dolor? ¿Y será que hacemos una diferencia ante esta reacción? Y es que, bueno, hay muchas situaciones que pueden provocar el dolor en las personas, ¿verdad? Una de las más conocidas es el dolor que viene a través de la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, la muerte, pues es algo que siempre trae mucho dolor, porque es algo que no es natural para nosotros como seres humanos, pues sabemos que la muerte, pues es parte de nuestra vida, pero dentro de nuestro corazón, pues Dios no nos puso ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros perdemos a alguien, podemos experimentar, pues, un dolor muy profundo. Pero también hay situaciones violentas que producen mucho dolor, abusos, incluso hay situaciones que quizás nosotros no vemos con tanta gravedad, pero que las personas lo sufren. Entonces, sin duda alguna, estamos viviendo en tiempos donde hay mucho dolor, donde hay esta problemática y es importante observar y ver también a nosotros mismos, pues cómo reaccionamos cuando hay dolor en nuestra vida, cómo convivimos con ese dolor, ¿no? Porque al final no podemos nosotros separarnos y nosotros decir, bueno, yo no sufro, yo no quiero tener dolor, entonces pues me voy a alejar, no voy a tener pues relaciones con personas porque eso me puede provocar dolor, o yo voy a tratar de prácticamente no salir de mi casa para que no me pase nada, o voy a evitar ver la televisión, las noticias para evitar sufrir, ¿no? Pero la verdad es que no podemos, es algo que es muy difícil el que nosotros mismos no experimentemos dolor o no veamos que otras personas sufren. ¿Por qué? Porque estamos pues en este mundo en donde sabemos que el dolor proviene del pecado y el pecado y pues toda la maldad que hay en este mundo, que pues está orquestada por Satanás, pues produce ese dolor. Y a causa de ese pecado, pues el hombre sufre y toda la naturaleza. Dice aquí, como en Romanos 8:22, que la creación entera, o sea, también los animales, la naturaleza y obviamente el ser humano, gemimos de dolor. O sea, hay mucho, mucho dolor y desgraciadamente nosotros no podemos estar ajeno a esto. Y creo que pues a medida que nosotros crecemos, pues vamos teniendo experiencias dolorosas en nuestra vida y vamos comprendiendo más el significado de este versículo y cómo es que nos puede afectar, ¿no? Entonces es bien importante cómo reaccionamos ante el dolor. He observado que muchas personas
al momento de perder a alguien, a algún familiar, sienten mucho enojo, sienten enojo contra Dios, se sienten solos, desesperanzados, y ese dolor muchas veces se convierte en depresión y se convierte en trastornos o en enfermedades mentales. Entonces, un dolor que no está procesado, que no está bien lidiado, pues puede provocar mucha amargura, puede provocar pues sufrimiento constante, ¿no? Y no solamente la muerte, sino muchas cosas que nosotros podemos observar, porque pues prácticamente estamos viviendo en un mundo así. Y últimamente he estado también conociendo un poco más a esta mujer que es una psicóloga, es psiquiatra, eh, y bueno, no, es psicóloga. Y ella pues escribió un libro que ha sido un bestseller, que se llama La bailarina de Auschwitz. Y bueno, ella enfoca, como psicóloga, se enfoca precisamente a tratar de ayudar a las personas que han pasado por traumas, por situaciones muy dolorosas. ¿Y por qué se dedicó a esto? Bueno, ella es una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Ella originalmente es de Hungría, ella nació allá, pues le tocó toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial, su familia y ella, pues judíos, pues fueron arrestados y como muchas otras personas fueron llevados a un lugar donde pues se realizaban actos pues bastante crueles y al ser una sobreviviente pues podemos decir que pues Dios la cuidó y le permitió tener vida a pesar de todo, pero la verdad es que el ser una superviviente significó que durante un año que estuvo en los campos de concentraciones pudo observar y pudo ver cosas totalmente desagradables y traumáticas. Y pues fue víctima de también de algunas pues atrocidades, ¿no? Ella entra al campo de concentración con sus padres, pero ambos pues son enviados a las famosas duchas en donde son quemados, en donde pues simplemente ella pudo después comprender que ese humo que salía de los baños pues eran pues prácticamente los restos de sus padres y de familias y de personas que ya veía que entraban a ducharse y que pues em, que morían de esa forma, ¿no? Por las cámaras de gas. Así que, pues para ella fue algo muy traumático. Entonces, imagínense el tipo de dolor que ella llegó a experimentar y que no fue sino a través de toda su vida el que pudo comprender y lidiar con esos dolores hasta poder sanar. Y ese proceso, pues en ese proceso de crecimiento de ella, pues aceptar lo que había pasado con su familia, el vivir con los traumas, el lidiar con ese pasado doloroso, la hizo pues querer ayudar a otras personas a superar esos traumas como ella en su propia experiencia lo había hecho. Y pues dentro de muchas cosas que ella comparte en este libro, pues comparte lo siguiente, ¿no? Que el dolor, o sea, ella aprendió y entendió que el dolor puede cambiar quién crees que eres tú, ¿no? Hay algunas situaciones en las que ponen en riesgo tu identidad, ¿no? El dolor o estas situaciones pueden hacerte dudar de quién eres, ¿no? De lo que creías, de por qué estás pasando eso y te haces muchas preguntas. Ese dolor puede llevarte a eso, puede cambiar quién crees que eres, pero nunca debería cambiar quién quieres ser, ¿sí? Y esto nos habla un poco para introducir este tema de cómo es importante eh, saber qué hacer con ese dolor, ¿sí? Y ese dolor puede ser para bendición o puede ser para maldición.
El dolor es algo, pues, que nos puede llevar a perdernos, nos puede devastar y nos puede hacer sentir, pues, que no importamos, nos puede hacer cuestionarnos muchas cosas acerca de por qué se permite el sufrimiento, de por qué me pasó esto, acaso yo merecía esto. Puede tener un efecto devastador y hacernos perder de vista quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, el enemigo pues utiliza mucho las circunstancias dolorosas para atacarnos. Y cuando nosotros estamos en medio del dolor y la tristeza, pues podemos estar seguros que Dios no tuvo que ver con esto, que principalmente estas obras de maldad por las cuales nosotros quizás estamos sufriendo, pues fueron orquestadas por el enemigo. Y, pero el enemigo quiere hacernos sentir mal, quiere hacernos, pues destrozarnos la vida, ¿no? Quiere hacernos sentir que no somos importantes, que no somos valiosos, quiere hacernos sentir que no tenemos solución, que, que tenemos que sufrir siempre, que no podemos tener gozo. Entonces, él quiere quitarnos de esta forma todo aquello que Dios sí nos ha dado, que Dios sí nos promete. Y muchas veces, no sé si se han topado con momentos en los cuales viene una situación dolorosa, pero luego viene otra, pero luego te enteras de otra cosa o simplemente no puedes salir y vienen tragedias en tu vida o vienen circunstancias dolorosas y podemos pensar, pues, ¿qué pasa con Dios, no? ¿Por qué no hace algo? Pero muchas veces esos son señales o una confirmación de que sí tenemos un propósito y de que para Dios somos valiosos. El detalle está en que hemos optado por una vida guiada por Dios y Satanás también como que tiende a enojarse y entonces empieza a atacarnos. Así que tienen sus cosas buenas el que tengamos sufrimientos porque sabemos que sí le importamos a Dios. Pero bueno, si nosotros estamos nublados o cegados por el sufrimiento, podemos perder nuestra identidad y hay que tener mucho cuidado en eso porque pueden venir circunstancias devastadoras en donde perdamos de vista que somos hijos de Dios. Y ahí eso es algo peligroso, ¿no? El perder quiénes somos y el olvidar hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Y bueno, cuando viene el dolor a nuestras vidas, tenemos pues qué hacer, o sea, tenemos que decidir qué hacer con él, ¿no? Cuando viene el dolor, nosotros podemos sufrir ese dolor, obviamente, es algo impactante, algo que impacta emocionalmente y podemos sufrirlo y podemos seguir arrastrándolo, ¿no? Podemos decir, bueno, aquí está, me gusta sufrirlo, vivo pensando en lo que me pasó, y pues ahí lo traigo cargando y arrastrando ese dolor. O de repente puedo pararme y analizarlo, o puedo aprender de él, luego puedo aceptarlo y al final puedo transformarlo. ¿Qué hacer con el dolor? Por eso el tema se titulaba Lidiando con el dolor. O sea, si el dolor está ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a evitar que pierda mi sentido de vida? ¿Cómo voy a evitar que pierda mi identidad? ¿Cómo voy a evitar que me quede enfrascado en eso que me pasó y no siga hacia la meta? Pues bueno, aquí vamos a aprender a lidiar con ese dolor. En primer lugar, nosotros como hijos de Dios tenemos una gran ventaja que es nuestra fe, el saber que Dios está con nosotros. Y sí, aunque el dolor se tiene que sufrir, porque pues sí, es algo que nos marca, es algo que nos lastima, es algo que nos produce tristeza, cuando nosotros caminamos de la mano de Dios o cuando nosotros sabemos de su existencia y recordamos que somos hijos de Dios, ese dolor no lo vamos a sufrir en soledad. O sea, Dios está ahí y Él nos va a dar todo lo que necesitamos para sentirnos como abrazados, para sentirnos que no estamos solos.
Aquí en esta cita de Reflejando a Jesús, en el libro Reflejando a Jesús de Elena de White, dice que Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza, ¿sí? La tristeza es un sentimiento que Dios permite, pero el quedarte en ese sentimiento abrumado, con el corazón angustiado y quebrantado, así sufrirlo por mucho tiempo, Dios no quiere eso. De hecho, eso no va de acuerdo a nuestra fe. No olvidemos que sí debemos sentirlo, pero no quedarnos en ese sentimiento mucho tiempo, porque eso significa que hemos perdido la fe, que hemos perdido la esperanza. Él quiere que veamos, o sea, que recordemos que está Él ahí, más poderoso que nosotros, y que volteemos a verlo, ¿sí? Que no suframos en soledad, que volteemos a ver a Dios y que veamos que Él está ahí dispuesto a consolarnos, ¿no? Él ve nuestros ojos llenos de lágrimas y Él quiere que escucharnos, ¿sí? Él quiere estrechar nuestras manos, Él quiere que tengamos fe en Él y Él quiere guiarnos para que ese dolor que sentimos pueda llevar, pueda dar fruto, pueda transformarse, ¿no? Entonces, ahorita recordamos que hay algunas etapas del dolor, ¿no? Sufrirlo, arrastrarlo, analizarlo, y bueno, si sufrimos, el sufrir sabiendo que Dios está ahí, no nos va a permitir estar en esa etapa mucho tiempo, porque Dios no quiere que vivamos tristes, amargados, afligidos. Entonces, el permitir que Él nos guíe nos va a llevar a otro paso, ¿sí? Él es el que nos conoce más que nadie, entonces Él es quien nos va a dar ese consuelo en esas pruebas. Dios nos ha amado tanto y nos ha rodeado de misericordia que podemos apoyarnos en Él y meditar en su bondad, ¿sí? Él con su poder va a ayudarnos a superar esa tristeza y nos va a dar esa paz que otra cosa no puede dar. Entonces, yo me sorprendo mucho de ver cómo sí hacemos una diferencia cuando creemos en Dios, porque me ha pasado, he tenido experiencias con muchos de ustedes donde les han pasado situaciones dolorosas y he visto cómo esta compañía de Dios en su vida, esa fe, ha sido suficiente para poder superar esas situaciones dolorosas. Y al momento de comparar con aquellas personas que olvidan a Dios, que lo sacan de su vida, veo un contraste muy significativo, ¿no? Veo cómo las demás personas arrastran con ese sufrimiento, con esa amargura, con esa culpa y tienen vidas pues sin esperanza, tienen vidas sin gozo y tienen vidas con muchos problemas de salud a raíz de no tener la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, la mejor forma de lidiar con el dolor es con Dios, no solos. Y confiar en que Dios, pues bueno, Él no nos va a quitar las tribulaciones o las pruebas o los problemas de la vida, pero Él nos ha dado algo mucho mejor. Él te ha capacitado para que tú puedas hacer frente a todos esos problemas. Sí, en Deuteronomio 33:25 le dice a su pueblo elegido que, bueno, no, o sea, no te va a quitar a tus enemigos, pero tus fuerzas serán como tus días, o sea, como tus días serán tus fuerzas. Cada día Dios nos renueva las fuerzas para que, para poder salir adelante, para poder con las tribulaciones y con esas pruebas. Y luego en las fases de tratar con el dolor o de lidiar con el dolor, hay una donde dice, bueno, analiza el dolor, ¿no? Y aquí nosotros podemos decir, bueno, es correcto mirar hacia lo que pasó, ver por qué pasó, ver cuál, o sea, por qué se dieron las circunstancias que me generaron a mí tanto malestar o tanto dolor. Muchas veces nosotros participamos de esas circunstancias y nuestras decisiones fueron parte de ese proceso que nos generó dolor.
Pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones simplemente estamos existiendo y el mundo es de pecado y nos tocó pasar por algún lugar donde se dio algo que nosotros no nos fuimos responsables, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si nos ponemos a ver la vida de la psicóloga que les comento, de Edith, pues ella no hizo nada para pues merecer todos los maltratos que tuvo, injusticias que tuvo en los campos de concentración. Y podemos decir, pues fue algo cruel, ¿verdad? Para todas las personas que murieron en esa época debido, pues ahí en el holocausto, ¿no? Debido a esas circunstancias, ¿sí? O sea, ella no lo provocó directamente, pero la maldad del mundo sí lo provoca. Entonces, muchas veces el lidiar con el dolor no va a aplicar el que lo analicemos o el que tratemos de encontrar el porqué de ese dolor para seguir adelante y sanar. ¿Por qué? Porque muchas cosas no las vamos a comprender ahora, ¿sí? Y entonces eso significa que yo debo de confiar en Dios a pesar de todo lo que pase y avanzar y no querer encontrar y la justicia en ese momento y la venganza y la forma de solucionarlo, porque no está en nuestras manos, ¿sí? De hecho, se nos dice, por ejemplo, que cuando nosotros estemos en el cielo, pues ahí Dios nos va a explicar por qué pasaron esas cosas en nuestra vida, por qué Dios aparentemente pensamos que no intervino, ¿no? Sobre todo en el caso de las familias que pasan mucho dolor al ver a una persona que quieren enferma y Dios no lo sana y Dios no lo sana y son años y de ahí se desencadenan muchos problemas y crisis familiares por una situación así, ¿no? Y podemos pensar, Dios, ¿por qué no sanaste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? Entonces, podemos preguntarnos muchas cosas, pero las personas que tenemos fe, las personas que confiamos en Dios, tendremos paciencia y no estaremos enfocados en querer solucionar, el querer aclarar una situación dolorosa. Dice aquí en el manuscrito 28 también de Elena de White, y basándose en Apocalipsis 7:17, que la tierra tiene una historia que el hombre no comprenderá, o sea, no lo va a comprender ahorita hasta que camine con Jesús en el paraíso. Y recordamos este versículo, ¿no? Que dice que el Cordero está en medio de los tronos y que Él nos va a pastorear y que nos va a guiar a las aguas de vida y que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y ahí es cuando nosotros vamos a comprender, ¿sí? Por qué pasaron ciertas cosas y vamos a tener, digamos que un consuelo completo cuando caminemos con nuestro Señor. Pero esa fe de que llegará ese momento nos tiene que mantener en el proceso de sanación de ese dolor y no vivir cargando con eso. Eh, y otra cosa que tenemos que hacer y que justo también este autor que es Víctor Frank, también fue un superviviente de los campos de concentración, psiquiatra y psicólogo, me parece. Él también pudo enseñarnos esto a través de una frase que es muy cierta. Al hombre se le puede arrebatar todo, ¿no? A ellos se les quitó su libertad, se les quitó el alimento, se les quitaron a sus familiares, su profesión, todo se les quitó en ese momento, pero al final, a pesar de esos, salieron sobrevivientes, ¿no? Tuvieron fortaleza en medio de esas pruebas y se dieron cuenta, él se dio cuenta que a pesar de que te quiten toda la libertad humana, lo que no te pueden quitar, que es un regalo que también Dios nos dio a todos nosotros, es la elección de cómo vas a actuar, ¿sí? La elección de la actitud personal ante cualquier circunstancia. Eso es algo que nadie te puede quitar, incluso ahora que estamos tan bombardeados de ideas, de ideologías, algo que no nos pueden quitar es la elección, es el cómo voy a responder, cuál va a ser mi actitud ante todo lo que estoy viviendo, incluso en las situaciones dolorosas, incluso en la pérdida, en la muerte, en la traición, en muchas cosas que nos generan dolor, nosotros decidimos si ese dolor
nos va a perjudicar, si nos vamos a mantener pensando en ese dolor o qué vamos a hacer. Nosotros decidimos cómo vamos a accionar, cómo vamos a actuar, ¿sí? Y el poder que tenemos nosotros, pues es eso, ¿no? La capacidad de elegir cómo respondemos al dolor o a las situaciones de la vida. Y esto, la forma en que nosotros vamos a responder ante esas circunstancias va a determinar nuestros resultados y nuestra calidad de vida. Entonces, ya vimos que nosotros podemos lidiar con ese dolor, pero podemos seguirlo arrastrando o podemos empezar a buscar una forma de sanar, una forma de no vivir amargados, ¿no? Una de esas formas es buscando la compañía de Dios y otra es mantener nuestra integridad y nuestra fidelidad ante todo, ¿sí? A pesar de que nos hayan quitado nuestras cosas materiales, nos hayan ofendido, nos hayan humillado, a pesar de que nos sintamos así pequeñitos como esta imagen, el recordar quiénes somos, el recordar quién está a nuestro lado, el recordar hacia dónde vamos, nos da esa valentía para enfrentarnos, para ser fieles a nuestros principios y enfrentarnos a ese dolor o a esa circunstancia que nos provoca mucha desesperanza, ¿no? Entonces, el hombre, ahora sí que vamos a leer esto también de Elena de White, que dice que el hombre cuyo corazón se apoya en Dios es en la hora de las pruebas más aflictivas y a la hora de las circunstancias más desalentadoras, es exactamente el mismo cuando se veía en la prosperidad, ¿sí? Cuando parecía gozar del favor, de la luz de Dios. O sea, es exactamente igual. Tiene la misma fe, tiene el mismo gozo, tiene la misma esperanza, tiene el mismo gozo de mantenerse fiel a los principios de Dios. Sus valores son exactamente los mismos, no importando las circunstancias más dolorosas, ¿sí? No pone en juego su integridad, no comienza a hacer cosas que son desagradables, ¿sí? No comienza a ser egoísta por salvarse, ¿no? Por salvar su vida. Él trata de mantener quién es esa esencia, ¿no? Y cuando hablamos de los hijos de Dios, pues mantenemos sus principios, mantenemos la fe, ¿sí? Aún en tiempos difíciles. Entonces, sus palabras, los motivos, los hechos pueden ser desfigurados, ¿sí? Pero no le importa, porque para él, o sea, para la persona que está firme a pesar de cualquier circunstancia, lo que está en juego no es su vida terrenal, sino intereses de mayor importancia, como la vida celestial. Y así como Moisés se sostenía como viendo al invisible, es un consejo también para lidiar con momentos dolorosos, mantenernos con fe, como si estuviéramos viendo a Dios cara a cara, ¿sí? Recordando que Él está con nosotros. Y eso nos mantiene con actitudes, pues, íntegras, ¿no? Muchas veces el dolor que sentimos puede ser producido por calumnias, por acusaciones falsas, por engaños, por cosas que las personas utilizadas por Satanás nos hacen sentir. Y aún así, en ese dolor, a veces el hecho de que no estemos del lado de Dios o que no estemos confiando en Dios nos puede mover a la venganza, nos puede mover a imitar esas conductas. Pero ¿qué nos dice Dios? Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. O sea, podemos recibir ataques que nos producen dolor, pero nuestro carácter tiene que mantenerse intachable, porque el carácter guardado por Dios está dentro de una protección que no va a cambiar, ¿no? Está guardado en Dios. Mientras nosotros no consintamos en pecar y en imitar esas actitudes, las cosas que nos hacen responder de la misma forma, pues no va a haber poder humano o de Satanás que pueda
que pueda que manchar nuestra alma, ¿sí? Que pueda arrebatarnos esa esperanza, que pueda quitarnos ese carácter que aprendimos de Dios, ¿sí? Entonces, pase tormenta, lo que sea que pueda pasar, aún venga de las personas que más amamos, vamos a mantenernos con esa firmeza porque nuestro carácter está guardado en Dios. Entonces, ¿cómo lidiamos con el dolor? Bueno, de esta forma, ¿no? eh, de forma íntegra, manteniendo nuestra integridad y nuestra fidelidad. Y luego también hay cosas que tenemos que hacer, o sea, esa actitud que nosotros tenemos que ahora sí que tomar el control de esa actitud y tratar de hacer lo posible para no estar con ese dolor mucho tiempo arrastrándolo, pues es empezar a qué, a decidir cambiar los pensamientos, ¿sí? De repente ya tenemos una situación dolorosa y sigo pensando en lo mismo o sigo pensando cosas peores que qué hubiera pasado, pero luego esto por esta situación voy a ser así o este es mi destino y si hubiera sido diferente. Entonces, esos pensamientos nos hacen tener como una carga muy, muy pesada. Y lo que nos aconseja Dios también es, pues, cambiar esos pensamientos. Pero Dios, acuérdense que Él nos da libertad, ¿sí? De elección. O sea, Él quiere que nosotros tomemos la iniciativa y nosotros somos los únicos que podemos cambiar esos pensamientos, ¿sí? Y darle entrada a pensamientos buenos. Entonces Dios nos dice, cambia esos pensamientos, ¿sí? Deja de contemplar esos cuadros lóbregos, esos cuadros oscuros que son producto de tu imaginación. Simplemente están alimentando ese dolor que tienes o esa tristeza. Entonces, cámbialos por pensamientos buenos, por lo que Dios te ha dado, ¿sí? Lo que va a venir en el futuro, lo que realmente es importante. Considera los beneficios que Dios ha esparcido y los que no se pueden ver y los que son para la eternidad. Entonces, cambiar para sanar, cambiar esos pensamientos es importante. Y otra cosa también es elegir con quién convivimos, ¿sí? Elegir una buena compañía. Dijimos que nuestra mejor compañía es Dios, por supuesto. Él es fiel, Él nunca nos deja, pero también hay personas que pueden ser de bendición y otras personas que pueden perjudicarnos y que nos pueden mantener en un estado de, pues sí, de amargura o de tristeza por ese evento doloroso, ¿no? Entonces, también aquí un consejo es que nos alejemos de las personas que no tratan de desviar nuestra conversación cuando nosotros hablamos de nuestro dolor y de lo mal que la pasamos y cuando nos quejamos y cuando estamos pensando en lo peor que nos puede pasar por esto y las personas que les gusta estar alimentando eso, ¿no? De, ay, sí, sí es cierto, pero mira, es que si hubiera pasado esto, tú no, o sea, que nos hacen sentir mal y que van a reafirmar todo lo que estamos diciendo y que no nos ayudan a avanzar. Entonces, no son amigos cuando las personas no buscan nuestro bienestar, sino cuando les gusta vernos sufriendo, cuando les gusta vernos tristes, cuando nos dan por nuestro lado y no nos hablan con la verdad, ¿no? Muchas veces. Entonces, no son amigos, son enemigos. Alejarnos de aquellas personas y pedirle a Dios que nos dé pues esa sabiduría para identificar cuáles son la compañía que más debemos nosotros procurar. Y luego algo importante, ¿no? Ya estamos sufriendo, ya sufrimos con Dios, ya estamos pues avanzando en este proceso, pero al final con este dolor pues yo no lo voy a seguir cargando ni los voy a seguir arrastrando. ¿Por qué? Porque tengo o Dios me ha dado la capacidad de que de sanarme. O sea, Dios quiere sanarnos, Dios quiere quitarnos esa piedra del dolor que tenemos, ¿no? Entonces, es importante que avancemos hacia la sanación. Y aquí recordamos un evento importante en el cual en la Biblia se menciona la historia de Ezequías. Ezequías era un rey que, pues, en un momento enferma de gravedad, él tenía mucho dolor. Podemos ver su historia y lo que pasó en Segunda de Reyes, capítulo 20. Pero bueno, aquí al final
podemos ver que él estaba con mucho dolor y que el profeta le dijo, ¿sabes qué? Dios ha decidido que hasta aquí vas a llegar, que vas a morir, que prepares tus cosas porque ya, pues esta enfermedad no se va a curar. Tu fin es la muerte, en este momento la muerte, terrenal, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo se sentía Ezequías, ¿no? Pues que te digan, ¿sabes qué? Pues ya te vas a morir, ¿no? O aquellas personas que pues sí se hace realidad esto en su vida, que les dicen, no, pues tienes una enfermedad pues muy grave, ya no hay solución y es probable que mueras en una semana, 2 semanas, en 3 meses. Es una noticia bastante devastadora. Es una de las noticias que puede generar mucho dolor, ¿verdad? Pero es algo que los hijos de Dios pueden decir, bueno, es doloroso, pero voy a buscar a mi Dios, ¿no? Para ver qué me dice él. Entonces, Ezequías pues va en oración y con mucho dolor, con mucha fe también, va y pide a Dios pues que le dé una solución, que lo sane. Y en esta ocasión, Dios responde, está bien, te voy a sanar y te voy a extender tu vida 15 años más. En esta ocasión, digo esto porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, así como Dios le dio más tiempo a Ezequías, seguro te lo va a dar a ti, seguro a quien nosotros conocemos que está enfermo. Y la verdad es que no es así para todos. Dios tiene propósitos distintos y su voluntad es diferente en una persona y otra, de acuerdo a lo que Él ve del futuro. Así que este es un ejemplo nada más de cómo Dios intercede y concede la petición de Ezequías de sanarlo. Y entonces, pues aquí en la historia nos dice que sí lo va a sanar, que le va a dar 15 años más de vida, pero también le dijo que hiciera masa de higos y que se la pusiera en donde estaba, en el área de su cuerpo que estaba afectada para que esto fuera una realidad, ¿no? Para que pudiera sanar. Es una instrucción un poco curiosa porque sabemos que Dios pues podía sanarlo sin que Ezequías hiciera algo, ¿no? Simplemente con un toque de su dedo, con cualquier cosa, ¿no? Pero aquí Dios le da le hace una petición a Ezequías para que él pueda seguir viviendo y pues él obedece y lo hace así, ¿no? ¿Y esto qué enseñanza trae para nosotros en este tema, ¿no? Sobre todo en la parte de la sanidad, que muchas veces nosotros estamos esperando que ese dolor, en este caso ese quiere ser una enfermedad, ¿verdad? Pero que ese dolor que nosotros llevamos sane simplemente de forma mágica, ¿no? Muchas veces orando podemos apaciguar ese dolor, pero hay ocasiones en las que Dios también ha provisto de otros medios para poder tener sanidad. Y aunque estamos hablando de sanidad mental, porque estamos hablando de los procesos dolorosos, emocionales, esto también se puede aplicar, ¿no? No solamente cuando tenemos un problema físico, ¿sí? Como por ejemplo sería pues el consejo, si tienes una enfermedad, pues busca a las personas que están dedicadas a sanar, que Dios les ha dado sabiduría, que pues los médicos, la ciencia, etcétera, ¿no? Para que te puedas apoyar de eso, porque Dios trabaja también así, ¿no? Pero en el caso de la salud mental, pues muchas veces decimos, no, pues solamente como es de la mente, pues no necesito nada más, ¿verdad? Y puede ser que en algunos casos sí se requiera de algo más y que Dios te dé sanidad de ese dolor, pero a través de otros medios. Puede ser por medio de una terapia de un psicólogo que sea, pues que tenga claro la palabra de Dios en su vida, ¿verdad? Que no te esté dando consejos ni terapias alejadas a lo que Dios, a lo que Dios permite, ¿no? Es simplemente, pues, orar y Dios te va a abrir el camino si es que tú necesitas una ayuda más, si quizás un psicólogo, quizás un psiquiatra, porque hay algunas situaciones que hay donde se tiene que intervenir por medio de medicamentos o por medio de terapias. Pero aquí la respuesta te la va a dar Dios. ¿Sí? Si tú estás tratando algún dolor, alguna tristeza en oración, Él te va a dar
la sabiduría y te va a instruir y te va a dirigir hacia la ayuda adecuada, porque también es peligroso ir con cualquier persona. Siempre hay que asegurarnos de que estemos en comunión con Dios para que Él nos dirija y Él dirija nuestras decisiones. Pero así como es ir a terapia, así como es ir quizás con un psiquiatra, puede ser otra cosa, puede ser hacer ejercicio, que es otra herramienta que te puede ayudar, que está comprobado científicamente que pues te ayuda a sobrellevar todos los problemas mentales, ¿no? Puede ser la alimentación, puede ser otras cosas que tienes que usar y no simplemente decir, bueno, con la oración ya, porque una oración efectiva, Dios te va a hablar y te va a llevar hacia donde, hacia acciones o hacia cosas que te van a traer sanidad de ese dolor. Una de ellas es el que tú empieces a ejercer compasión y empatía. Esto es impresionante, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo voy a ayudar a alguien si yo estoy viviendo este dolor y no me siento completamente sano? Y podemos ver también en el ejemplo que les comentaba de la psicóloga, que ella en su libro, pues ya estaba ejerciendo, pues como psicóloga, pero todavía había cosas que ella no podía enfrentar y todavía seguía con ese dolor y todavía no había comprendido cómo superar el dolor de ser superviviente y de haber vivido atrocidades y los traumas. Pero ella comenzó a darse cuenta que ayudando, que viendo a otras personas, ayudando a otras personas a sobrellevar esos problemas, quizás muy distintos a los de ella, se sentía mejor, ¿no? Entonces, la compasión y la empatía son herramientas muy poderosas para sanar el dolor. Y no solamente lo dice ella, Dios mismo lo dice, y de hecho Jesús mismo lo hizo, ¿sí? Y Jesús dice, bienaventurados los que con Jesús lloran, llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él, y al llorar no piensan en sí mismos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos con un dolor o que, bueno, una tristeza y de repente platicamos con alguien y resulta que platicamos con esa persona y nos sorprendemos de todo lo que ha pasado y nos comparamos y decimos, híjole, y yo quejándome por esto, ¿verdad? Dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en otros. Y es lo que Jesús hacía. Jesús tuvo dolor. A Jesús le hicieron muchas cosas dentro cuando estuvo en esta tierra, pero él se enfocó en ayudar a otros, en manifestar compasión por otros. Él no pensaba en sí mismo, él pensó en todos. Y ese mismo sentimiento lo debemos tener nosotros. Así que una pregunta de qué hacer con el dolor, pues no solamente es una pregunta de qué hacer con nuestro dolor personal, sino qué hacer con el dolor de la humanidad, qué hacer con el dolor de las personas que me rodean, qué hacer con el dolor de los animales que estoy viendo, qué hacer con el dolor del mundo. Pues que somos instrumentos de Jesús para tener compasión, para tener empatía, para no hacernos ciegos ante tanto sufrimiento y aportar algo. Y cuando nosotros comenzamos a ver hacia afuera, entonces dejamos de hacer tan grande lo que nos ha pasado o empezamos a sanar de nuestros conflictos internos, ¿sí? El tener compasión nos invita a conectarnos con el dolor de los demás, nos invita a comprender ese dolor, a honrar ese dolor y a estar presente para esas personas. Y la empatía nos permite poner nuestras experiencias al lado y entonces, como dicen, ponerse los zapatos del otro, es decir, caminar en los zapatos del otro, sintiendo lo que él siente y comprendiendo lo que enfrenta. Es a través de esto que nosotros encontramos el camino hacia nuestra propia sanidad. Dios utiliza todo esto. Empezamos a dejar de ser egoístas, empezamos a ayudar y vamos sanando. Nuestra mente se va a tranquilizar, esos pensamientos negativos van a cambiarse. Nuestra mente va a estar ocupada en ayudar a otros y no estar pensando solo en nuestro sufrimiento. Entonces, hay muchas formas de ayudar a otros, ¿sí?
simplemente una palabra de aliento, simplemente contando algo que te pasó a ti, cómo lo superaste, simplemente escuchando. Y hay formas en que nosotros también podemos suplir necesidades, ¿no? Entonces, es una realidad que todos los que seguimos a Jesús vamos a participar en esta experiencia de empatía, de compasión. O sea, es algo que no va de la mano el seguir a Jesús y no servir al prójimo, seguir a Jesús y solamente contemplar lo que nos pasa. Eso no es algo congruente. Cuando seguimos a Jesús, tu amor nos hace tener amor, nos hace tener preocupación, compasión por las personas que nos rodean y nos mueve a compartir ese amor. Entonces, en cierta manera, el sufrimiento de este mundo nos llega a impactar cuando somos hijos de Dios, cuando seguimos a Cristo. Eso nos puede traer también dolor, el ver cómo hay gente abusada, cómo maltratan a los animales, cómo hay violencia, cómo hay familias destruidas, cómo hay muerte. O sea, eso nos afecta, nos duele, ¿verdad? Y es parte de lo que Jesús también hizo. Pero no olvidemos que la gracia de Dios y su amor es el que nos va a ayudar a lidiar con estas situaciones, ¿sí? El que nos va a ayudar a también tener compasión y a que eso, lo que nosotros hagamos por los demás, pues realmente tenga fruto, ¿sí? Y de esa forma, cuando nosotros nos disponemos con Dios a, a que Él trabaje nuestro sufrimiento, a que pues Él lo pueda, nos pueda consolar, que podamos nosotros también ver hacia otros, o sea, todo eso nos va a llevar a una experiencia donde vamos a sanar, ya no vamos a estar tristes por lo que nos está pasando, ni con ese dolor cargándolo, y nos va a llevar hacia la otra etapa, que es la transformación, que es algo hermoso, ¿no? Lo que Dios puede hacer con el dolor, lo que Dios puede hacer con el sufrimiento, no lo que yo puedo hacer con el dolor. Lo que yo puedo hacer con el dolor es sufrirlo, arrastrarlo, amargarme, estar triste, no tener esperanza, pero que lo que Dios puede hacer con el dolor es una transformación y es algo muy hermoso que prácticamente pues es lo que da sentido cuando vienen cosas malas a nuestra vida. Y hablando de transformación, quisiera hacer mención acerca del kintsugi, que es un tipo de arte o técnica japonesa, ¿sí? Que lo que hace esa técnica es restaurar o reparar piezas que principalmente son platos, tazas, instrumentos como estos, algunas piezas de cerámica que se fracturaron, o sea, que se rompieron. Y es una forma de volver a crear esa pieza, o sea, pegando esas partes, uniéndolas con un material muy bonito que se hace a base de resina con polvo de oro, entonces es de color dorado. Y en este proceso, no pasan desapercibidas las cicatrices o las marcas en las cuales se rompió ese, mm, esa pieza, ¿no? Aquí la idea es resaltarlas, ¿sí? Porque se ven de color oro, o sea, no pasan desapercibidas, no es como cuando nosotros se nos cae un jarrón y lo pegamos con cola loca y ahí tratando de que parezca que no se rompió, ¿no? Aquí, en esta arte, lo bonito es que pues se vea que fue restaurado y entonces se alcanzan a ver las líneas doradas que bueno, no sigue ningún patrón en particular, sino que siguen los bordes de los fragmentos que se rompieron como quedaron, y pues esto da nueva vida a los objetos rotos. Y esto se relaciona mucho con el dolor cuando viene a nuestra vida. Cuando el dolor llega a nuestra vida, puede rompernos. ¿Por qué? Porque somos sensibles, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, hay cosas en nuestra vida que pasan que simplemente nuestra naturaleza no puede con ellas y como nos quebramos, nos rompemos. Eso es una consecuencia.
del dolor, sí que puede llegar a romper nuestra vida y nos podemos llegar a sentir así, rotos, como esa pieza con todos los fragmentos, pues por todos lados, que parece, el dolor hace que parezca que nunca más vas a poder ser el mismo, nunca vas a poder ser esa pieza hermosa que eras antes de esa circunstancia, de esa cosa dolorosa que llegó a tu vida. Y es por eso que decíamos al inicio que el dolor puede hacerte olvidar quién, en quién crees o quién eres, ¿no? Pero no debe de, o sea, no debe de producir en ti que eso ya es lo último o que ese es tu destino, sino que tienes que recordar quién eras y hacia dónde ibas, ¿sí? Porque hay, así como en estos piezas son restauradas, para nosotros hay una esperanza de transformación y de restauración después del dolor y es parte de la sanidad, ¿no? Ya cuando estamos sanando, Dios va a terminar esa obra, ¿sí? Cuando nosotros podemos encontrar un sentido a eso que sufrimos, ¿por qué pasó esto? O cuando yo empiezo a aceptar lo que pasó, podemos convertir ese sufrimiento en una oportunidad para ser una versión distinta y mejorada de lo que éramos antes de rompernos. Y aquí entra la resiliencia, entra la fortaleza y entra algo importante que es la comprensión de nosotros mismos. Es decir, ok, soy hija de Dios, pero vivo en un mundo de pecado, pero tomé esta mala decisión, pero simplemente lo que me pasó fue consecuencia de algo que no entiendo, pero soy hija de Dios. Comprendo que soy hija o hijo de Dios y este no es mi fin. Está roto, no es mi fin, ¿sí? Y si yo creo en Dios, voy a encontrar el sentido del sufrimiento muy distinto a otras personas, ¿sí? Esto nos va a permitir encontrar la sanidad y aprovechar el sufrimiento como un trampolín hacia qué, hacia una vida más plena y significativa. Porque sí, tu vida quizás era plena y significativa, te rompiste, pero puede ser más plena y significativa porque estás en las manos del alfarero, porque estás en las manos de un Dios que tiene la capacidad de unir tus piezas y darte un significado a ese dolor y hacer una obra de arte. ¿Sí? Eh, Muchas veces, como les decía, hay cosas dolorosas que vienen a nuestra vida y que no encontramos por qué, ni nosotros nos sentimos que tuvimos la culpa, etcétera. Pero de una u otra forma, siempre que hay procesos dolorosos y te rompes, es porque Dios está utilizando, aunque Él no manda esas cosas, Él va a utilizar eso que pasó como un proceso de restauración. Y todo ese proceso de restauración, eso que necesitas mejorar quizás, ese carácter o eso que tenías que depurar, quizás una relación que no iba para ningún lado, quizás cosas que venías dándoles mucha importancia, cosas materiales, de repente te robaron, o no sé, enfermedad, cualquier cosa que te produzca dolor, ten la seguridad que si estás en las manos correctas, o sea, en las manos de Dios, eso va a tener un significado y Dios lo va a utilizar para restaurarte, ¿sí? Dios lo va a utilizar para transformarte y hacerte mejor de lo que eras antes de ese dolor. Y pues el dolor muchas veces es consecuencia del esfuerzo de la naturaleza para dar vida y vigor a las partes que habían quedado como muertas. O sea, había algo inactivo en tu vida que dijo Dios, bueno, voy a utilizar este dolor, para que tengas vida nuevamente, para que puedas nuevamente tener más fe, para que puedas de este dolor aprender algo, no sé, pero ten la seguridad de que ese proceso Dios lo hace cuando tú te pones en sus manos y va a tener un significado. Entonces, si ese dolor te rompió, pues ten la seguridad de que Dios hace una obra de arte con tu vida. Y entonces, eso es algo muy hermoso, lo que les voy a leer, lo que dicen mensajes selectos, que cada gota de amargura y de dolor en este proceso de transformación, si lo vemos como el arte japonesa que vimos,
donde Dios está uniendo esas partes, esas gotas de amargura, esa tristeza, esas veces que lloraste, que te sentiste solo, desilusionado, que tu cuerpo te dolió, que fuiste acusado, o sea, todo ese dolor será mezclado con el amor de Jesús. Y ese amor de Jesús es como ese oro, ese polvo de oro, ¿no? Que va juntando esas piezas. Y es algo muy hermoso que nos permite comprender el amor y la gracia de Jesús. Están mezclados también con el pesar, ¿sí? Eh, que no solamente el hecho de que seamos hijos de Dios nos quita o nos va a proteger de las cosas dolorosas. Cuando nosotros estamos en sus manos, ese pesar se junta con el amor de Jesús y hace algo mucho mejor. Entonces, en vez de quejarnos debido a la aflicción, pues gocemos de ese proceso y agradezcamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida cuando nos está haciendo de nuevo, ¿no? Cuando nos habíamos roto y ahora Él nos está haciendo una pieza nueva. Eh, Esto nos ayuda a tener gozo a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, qué hermoso esto, que a pesar de que parecemos que el dolor nos rompe en mil pedazos, Dios viene a juntar esas piezas y hacer algo mucho más valioso. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ya aprendimos cómo lidiar con el dolor, cómo lidia con el dolor una persona que es hija de Dios, una persona que reconoce a Dios como su Padre. Este tipo de dolor, el dolor es una bendición para quien sigue a Dios. El dolor es manifestación de fe, de esperanza y tiene la finalidad de una transformación en los hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, no? Pues si vivimos con un dolor así, pues tratar de pasar todos esos pasos hasta que nos sintamos que Dios ya nos transforma, ¿no? Hasta que sintamos que Dios completó esa obra, ¿no? En este momento, porque recuerden que estamos en un proceso en donde nos equivocamos, donde Dios nos une las piezas, está bien, ¿no? Pero prepararnos también porque vendrán quizás circunstancias más dolorosas, ¿no? Entonces, si hasta ahora no hemos vivido algo que nos haya roto, pues ahora sabemos que tenemos refugio con Él, ¿no? Entonces, prepararnos significa, pues, seguir de la mano de Dios y seguir conociéndolo y seguir experimentando su amor, porque al final el carácter de Dios va a ser nuestro refugio más seguro. Nosotros no somos el refugio más seguro, nuestros amigos, nuestra familia, no es el refugio más seguro. Lo primero, el refugio más seguro siempre, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia que nos produzca dolor, es Dios y es su carácter, ¿sí? Entonces, tenemos que seguirnos preparando porque el mundo, pues, no se escapa del mal, pero tampoco se escapa de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos y tenemos bien claro quién es Él, que Él está gobernando, que Él está también al control de todo lo que sucede en el mundo, la historia, y que por su voluntad se cumple pues todo lo que vemos. Entonces esto nos va a dar más seguridad para los momentos difíciles, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Su carácter es amor. Entonces, cuando vienen tragedias a nuestra vida, debemos de confiar en que su amor nunca se agota, aun cuando sintamos que no lo merezcamos. Su amor es para siempre. Su fidelidad es para siempre. Él siempre nos ayuda, Él no nos va a fallar, no es como las personas que cambiamos de ideas, que no somos comprometidas. Dios sí, sí, y Él es fiel hasta la eternidad, y Él es eterno, Él es inmutable, Él, su perfección, su bondad, su persona no cambia, ¿sí? ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso porque a pesar de que no lo merecemos y que podíamos haber sido castigados simplemente por ser humanos, Dios manifestó su amor y su misericordia mandando a su Hijo a salvarnos, ¿sí? A darnos algo que no merecemos. Nos ha dado perdón, nos ha dado vida eterna.
Entonces, cuando tengas circunstancias en las cuales empiezas a cuestionarte si lo mereces, si no, recuerda que Dios no nos ama porque lo merezcamos, sino por su misericordia, por su gracia, y que eso calme esa angustia o esa tristeza que podamos tener. Que recordemos que Dios es omnipotente y Él es poderoso. Eso significa que es poderoso para todo. Él puede hacer todo, ¿sí? Él puede resucitar a los muertos, ¿sí? De la misma forma que puede dar vida a todo aquel que esté muerto en que en pecados, en delitos. Para Él nada es imposible. Tengo esperanza en Él. Cuando nos sorprenda la muerte de un ser querido, de alguien, recordemos que Él nos ha prometido que la muerte no es el final, y entonces ese dolor por la muerte no tiene que perdurar en amargura ni en tristeza, sino que tiene que transformarse en esperanza. Y que Dios es omnisciente, que Él sabe todo, así que sabe lo que sentimos, los miedos, nuestras necesidades, todo lo que nosotros no queramos contarle a alguien, Él lo sabe. Y si Él sabe todo eso, tiene esa entrada especial a nuestro corazón para que nosotros nos sintamos con confianza de, de que Él nos conoce, y si Él nos conoce y nosotros le dejamos obrar, pues entonces saldremos de la tristeza más profunda que podamos tener en nuestra vida. Entonces, el carácter de Dios es nuestro refugio más seguro contra el dolor. Así que acudamos a Él y vamos a leer finalmente nuestro versículo que nos habla acerca de la fe. Y esto es lo más importante porque es lo que marca la diferencia en cómo reacciona una persona al dolor a cómo reacciona una persona que tiene fe al dolor. Una persona que tiene fe es una persona que junto con Dios, por esa fe, vence el dolor más fuerte, ¿sí? El dolor que digamos no puedo explicar, el dolor que te puede llevar a la amargura o incluso hasta atentar contra tu propia vida. Cuando tú tienes fe, ese dolor te va a llevar a sanidad, a transformación, porque Dios sí lo puede. Y entonces Dios te hace vencedor, ¿sí? Te hace vencedor de todas aquellas cosas que amenazan con tu vida. Entonces, recuerda este versículo, ¿no? Que porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la clave? La fe. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe. La fe es lo que nos va a mantener firmes y en estos procesos hasta que podamos pues ver esa obra de arte que Dios hace con el dolor en nuestra vida. Así que reflexionemos en esto y dejemos que Dios pues nos transforme en medio del dolor. Que Dios les bendiga.